Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, vamos a hacer nuestro estudio hoy. Señor, te doy gracias en este momento por tu misericordia. Porque decía tu siervo Oscar, la disciplina nos es importante, Señor, porque debido a la falta de ella, Señor, es que andamos como andamos. Fortalece nuestras vidas y ayúdanos a entender que esto es parte de la formación en nuestras vidas, que es parte, Señor, del que seamos corregidos por ti, Señor, de la manera que corregimos nuestros hijos, Señor, para que se levanten en un temor delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a entender que si no hemos sido castigados por el pecado en que andamos, entendamos que si perseveramos en lo mismo, vamos a ser corregidos y vamos a ser castigados. Señor, yo te doy gracias por este estudio del libro de Apocalipsis. Ayúdanos y llévanos a entender verdaderamente lo que tú quieres. Hemos perdido, la iglesia ha perdido, Señor, mucho respeto delante de tu presencia. Hemos perdido la reverencia. Hemos perdido el respeto, Señor, que tú mereces como Señor y como Dios de la iglesia. Pero hoy, conforme tu palabra lo dice, nos arrepentimos, porque así tu Espíritu nos da la convicción de que lo hagamos, y suplicamos de que nos ayudes a volver, Señor, a ese lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Gracias, Señor, también esta hora en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Vamos a leer de manera antifonal Apocalipsis capítulo 2. Del 1 al 8, al 7, perdón. Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo en paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy vamos a utilizar este aparatico y quiero que a medida que vayamos nosotros estudiando la palabra, su merced vaya memorizando. Esto no es una clase más, es una introducción muy suave al libro de Apocalipsis, pero lo vamos a mirar todo, de manera general. Quiero que usted me entienda para cuando la gente le pregunte. Lo dijimos en la clase pasada, ¿eh? ¿Recuerdan qué vimos en la clase pasada? ¿Qué significaba la diestra? ¿Qué significaba los otros? Simbolismo de la visión que tuvo Juan del Señor y qué significaba los candeleros. Amén. En el capítulo 1 ustedes vieron al Señor en toda su descripción. En el capítulo 2 va a comenzar a ver cómo el apóstol Juan va a comenzar a sacar apartes. Y aquí comienzo oído a lo que les voy a decir. El mensaje a las 7 iglesias también contiene un bosquejo en miniatura de la profecía entera. ¿A qué me refiero con eso? A que las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, hay veces tenemos la tendencia a desprenderlo del resto, y no es así.
Es la introducción de Juan a lo que va a suceder en todo el libro de Apocalipsis. O sea que la iglesia de Éfeso está relacionada con algo. La iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea, está relacionada con el Apocalipsis total. No es solo 2 capítulos que son el 2 y el 3, está relacionado con todo. Lo que vamos a ver en el mensaje a las iglesias seguirá siendo visto en todo el libro hasta el final con sus énfasis distintivos. Un ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 usted va a ver cómo el apóstol expone a los falsos maestros y a los herejes. Es un juicio contra los falsos apóstoles. En el capítulo 4 al 7 usted va a ver cómo viene un juicio contra el falso Israel. Usted lo va a ver en la segunda iglesia. En la tercera iglesia va a ver cómo hay un falso profeta y un falso rey, Balaam y Balac. Va a ver a través de la Biblia cómo el falso profeta va a ser enjuiciado del capítulo 8 al 14, que es lo que usted va a ver como la bestia y el falso profeta. Y está todo relacionado. ¿Me estoy comunicando? En la cuarta iglesia, el juicio contra la ramera. Lo hemos dicho, muchos dicen que la iglesia católica es la ramera. Pero al hacer un análisis del libro de Apocalipsis y de lo que la Biblia enseña, la ramera no es otra sino Israel apóstata. Es la única que se bebe la sangre de los mártires del Señor. El Señor dijo, la única que mata a los apóstoles y los que son enviados es Jerusalén apóstata. Y así las iglesias vienen siendo relacionadas con lo que les estoy diciendo. ¿Me ayudan con el video? Gracias. El libro de Apocalipsis tiene una descripción. A veces entrar a la profecía es un poquito difícil, pero a medida que usted va tomando en cuenta y va tomando nota, puede ir descifrando. La Biblia no es un libro de consulta para tratar de mirar a ver Dios qué quiere para mi vida hoy. La Biblia, perdónenme un segundo. La Biblia es la palabra de Dios. Y debe ser leída y estudiada. Apocalipsis es un libro que trabaja mucho la recapitulación. ¿Saben qué es eso? Retomar textos. O mirando lo que otros escribieron atrás y dándole como un enfoque en ese presente particular. Amén. Esa palabrita para que usted la estudie, recapitulación, es necesario que lo mire. Aquí vamos a comenzar. El mensaje a las 7 iglesias contiene un bosquejo en miniatura de la profecía entera. Lo que vamos a ver en el mensaje a las iglesias seguirá siendo visto en todo el libro hasta el final, lo que les estaba diciendo, con sus énfasis distintivos. Comienza siendo escrita con la ruta para que el mensajero no se pierda. Entra por el puerto de Éfeso y luego va a dar la vuelta, ya vamos a mirarlo. Y aquí le puse una parte. Querido hermano, en el estado de Éfeso, aunque hay contexto histórico, vamos a ver cuál es nuestra realidad con respecto a este libro. Comenzamos. Éfeso es una carta de amor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la leímos hay una sola advertencia del Señor hacia la iglesia. ¿Qué le dice? Ha dejado su primer amor. Cuando uno se enamora realmente descubre el sentido de lo que es el amor. Las canciones cobran sentido. Usted ha escuchado temas que en un momento no interesaban, pero cuando usted entra a enamorarse, cuando siente ese amor por otra persona, el sentido de la letra de esas canciones, valga la redundancia, cobra sentido.
ya comienza a entender, oiga, ¿por qué estaban cantando esto? Una canción que antes sonó durante mucho tiempo que no me interesaba, ahora llegó a ser parte de mi vida. Inicia una experiencia hermosa y empieza a entender de lo que se trata. ¿Por qué les escribo yo esto acá? Porque es el punto que el Señor le dice a la iglesia: ¿cómo comenzaste tú el caminar conmigo? ¿No fue por la gracia? ¿No fue en el amor? No importa la iglesia donde hayamos comenzado, carismática, bautista, lo que usted quiera, pero usted comenzó con un amor hacia el Señor, enamorado, en entrega absoluta hacia el Señor. ¿Y qué ha sucedido con el pasar del tiempo? Ya nos volvimos tan familiares que ya esa esencia como que se va perdiendo, y el Señor dice: ¿qué pasó? Sigo leyendo. Las canciones cobran sentido, inicia una experiencia hermosa y empieza a entender de lo que se trata. Los que hemos estado enamorados sabemos qué es eso. ¿Alguno estaba enamorado acá? Una, dos. Bueno, el resto espero en fe que algún día se enamore. La fascinación por otra persona es un amor que te cambia, un amor que te hace otra persona. ¿Cómo así que me hace otra persona? Ya dejo de ser esa persona ermitaña y gruñona, y ya tengo que compartir con la otra persona lo que es el amor. Se escriben cartas, se escriben poemas. Yo he oído de gente que dice: cuando yo comencé en el Señor, yo le hacía acrósticos al Señor. ¿Les gusta la historia? Como el que dice: yo hace 40 años comí pollo. ¿Les gusta la historia? Pero la realidad, ¿dónde está? Si escribí antes, ¿qué pasó ahora? Yo recuerdo hace 35 años me comí unas fresas con crema. ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios. Y hay personas que viven así, viviendo de sueños, viviendo de ilusiones, y hay que vivir en la realidad con el Señor. ¿Estamos? Si usted escribía poemas y canciones al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? El Señor perdió su puesto en su corazón. Y ahora hacemos las cosas despectivamente. Ya lo vamos a ver, porque aquí es lo que dice. Y tenemos el privilegio de tener una carta del Señor, que es la carta a Éfeso. El Señor dice: me hace un favor y me les dice a mis muchachos que yo no quiero esa relación sin amor. Quiero mi relación con amor. Así es que vuelvan al primer amor. Vuelvan cuando comenzaron a caminar con el Señor. ¿Está entendido esta parte? Sigamos. La iglesia de Éfeso es acá un puerto, no se logra ver bien, pero es un puerto, y como les decía, está trazada la ruta de tal manera que no se pierde el mensajero. Tiene que entrar por el puerto y comienza su recorrido. Éfeso, primera iglesia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es el plano de donde va a terminar todo el programa del Señor. Hoy nos toca la primera iglesia, Éfeso. La ciudad de Éfeso era la más importante de Asia Menor. Cuando estudiamos los Efesios, ¿lo recuerdan? Que aquí el hermano dio una introducción a Éfeso. Es el asunto de que usted no pierda nada de lo que... Por eso no hicimos introducción a la carta, o mejor aquí a la ciudad de Éfeso, porque ya lo habían hecho. Escuchen, la ciudad de Éfeso era la más importante de Asia Menor, tanto política como comercialmente. Es una ciudad de puerto. Lo que les estaba mostrando acá en Éfeso es la ciudad de puerto, y por ser ciudad de puerto, como nos enseñaban en la clase, es multicultural. Hay mucha gente, es una puerta por donde llega todo. Tenía el templo de Artemisa, o de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad y la naturaleza salvaje. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era un semillero de ocultismo judío. ¿Lo recuerdan? El libro de Hechos, cuando lo estudiamos, allá hay mucho mago. Practicaban mucha magia. Un semillero de ocultismo y artes mágicas.
Hechos capítulo 19, por favor, verso 13 al 15. Vuelvo y le digo, no estoy acostumbrado a enseñar con gráficas, por lo tanto discúlpenme, por eso entré un poco nervioso, porque no es mi estilo literario. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea. Hechos 19, verso 13 al 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué dice que quiénes eran? Exorcistas. Exorcistas. Ambulantes, de ahí viene la película del exorcista ambulante. Es importante entender que son judíos que vienen practicando una serie de cosas raras. Aquí pues les puse un dibujo. El judaísmo apóstata se adaptaba a las numerosas ideologías y prácticas paganas. Cuando nosotros estudiamos el origen de los demonios, vemos la influencia de la cultura griega sobre los creyentes. Por eso es que en lo que llamamos el Antiguo Testamento usted no ve tanto demonio como lo va a ver en el Nuevo. Y los demonios fueron siendo personificados. Y en la Escritura, cuando leemos, muchas veces llaman a las enfermedades demonios. Ya ellos tenían una jerarquía que hablaban del príncipe de los demonios, Baal-Zebú o Belzebú, el señor de las moscas. Y ellos fueron contaminados con la cultura griega, que de ahí es donde viene tanta cosa. Y de esa cultura griega es donde comienzan a inventar una jerarquía demoníaca. Y usted ve que la gente habla con tanta seguridad de esas jerarquías que usted le cree, porque hay principados, potestades, tronos. Pero ¿de qué está hablando el apóstol cuando está escribiendo eso? ¿De qué está hablando? Y hay un principado mayor. Aquí decían, el barrio Bochica tenía un principado de un demonio llamado Bochica. Y Bochica, según la cultura chichombiana o colombiana, entonces era como una especie de dios y un jeque y todas estas historias de paganismo que quieren traérnoslas a nosotros. Y entonces crearon una jerarquía de donde hay un dios grande, que es el Dios de este siglo, que le hace oposición al Dios eterno, y hay una lucha incesante donde Dios eterno lucha con el diablo por las almas. ¿De dónde salió esa película? Eso no es bíblico. Según la Escritura, hay un ser llamado Satán, y para que él pueda hacer sus cosas tiene que ir y pedir permiso. ¿De dónde sacaron esa lucha cósmica? Pero nosotros tendemos a creer muchos cuentos. De ahí la liberación, autoliberaciones. ¿Ustedes escucharon eso? Ha habido liberaciones por vómito, por estornudo. Sí, un poco de bobadas ridículas, que eso no tiene nada que ver con el evangelio. La Escritura no dice que un día el Señor reprendiendo el estornudo y salió. Y tengo que entender que es un espíritu. Amén, pero no es mi tema. Estoy hablando de que los judíos o el judaísmo apóstata se adaptaba a las numerosas ideologías y prácticas paganas, con variedad de sabiduría oculta, con tradición rabínica, los que luchaban por el día de reposo, los que hablaban de muchos demonios. Esta mezcla de charlatanería religiosa fue un semillero de herejías que afligieron a la comunidad del primer siglo. La comunidad del primer siglo son judíos arrepentidos que creyeron en el Señor Jesús como el Mesías. La iglesia cristiana comienza por creyentes judíos. Esos creyentes judíos, de acuerdo a la orden del maestro, fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, empezando por Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, los gentiles, y luego
hasta lo último de la tierra. La iglesia, como se conoce, porque pues así se dice, la iglesia inicia, diría yo más bien, la instauración del nuevo pacto inicia con 12 apóstoles judíos. Ahí se instaura el nuevo pacto. Algunos dicen la iglesia nació en Pentecostés, el día que estaban 120 reunidos. ¿Lo ha oído? Y dicen que la iglesia inicia ahí. Discúlpeme, no es así. Cuando usted va y mira a los 120 que están reunidos y se remite al Antiguo Testamento, va a ver cómo el Espíritu del Señor fue derramado, primero en 70 y luego en 120, para nombrar jueces. Así es que el cuento del día de Pentecostés, que nace la iglesia, nos toca reevaluarlo. Tenemos que estudiar muy bien la escritura. Pero sigamos aquí en nuestra carta a la iglesia de Éfeso. ¿Me estoy comunicando o los llevo confundidos? Ay, hermano, sí, bien. Suena muy lindo, pero no han entendido nada. Verso 1, Apocalipsis 2:1. Por eso les decía que la enseñanza viene a ser un poco diferente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Algunos dicen, el ángel, el pastor. No hay problema. El ángel es el mensaje con el mensajero. Recuerden, son 7 iglesias, lo cual representa una iglesia. Son 7 mensajes, lo cual representa un mensaje. Es el mensaje del Señor para la iglesia. Se divide en partes porque es parte del pensamiento hebreo, pero nosotros tenemos que recogerlo todo y mirar qué es lo que está diciendo el Señor para la iglesia. 7 iglesias, una sola. 7 mensajes, uno solo. 7 espíritus, uno solo. 7 ojos del Señor, omnisciencia del Señor. 7 ángeles, un solo mensaje. ¿Estamos? 7 candelabros. Perfecto, perfecto. El verso 1. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué representan las estrellas? Estrellas y ángeles vienen a ser lo mismo. Que si quiere, devuélvase al capítulo 1 y los versículos casi finalizando se lo van a decir. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vuelvo y le digo, Juan ve una visión perfecta del Señor, de pies a cabeza. Tiene canas porque es el anciano de días. De su boca sale una espada de doble filo. Sus ojos son como llama de fuego. Sus pies como bronce bruñido. Tiene un vestido, amén, y un cinto de oro. ¿Recuerdan la imagen que la vimos, no? Ahora, esa imagen es la plenitud de lo que va a suceder en la iglesia, pero ahora Juan va a coger parte por parte y la va a comenzar a entregar a la iglesia, como si fuera un rompecabezas del Señor, y la parte de la cabeza la manda allí, la parte de sus manos la manda allí, los pies los manda allá. Por eso decimos que era una figura, la figura que les dije al inicio, de recapitulación. Toma la figura de lo que antes ya dijo para complementarlo aquí. Sin embargo, el Señor Jesús había establecido su iglesia ahí en medio de esa cuna de herejías, de apostasías, que es la iglesia de Éfeso. Y en su mensaje le asegura al ángel de la congregación que él tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto lo tomo para nosotros. Sosteniendo, protegiendo a los gobernantes que él ha ordenado. Cuando hablamos de gobernantes, por favor, quítese de la cabeza la idea que tenemos de nuestro romanismo pagano de gobernantes.
Gobernar es una cosa muy diferente en la escritura. ¿Estamos? Ya lo vamos a mirar. Dios nos llena de luz y de su influencia, de su espíritu. Él anda en medio de los candeleros, las iglesias guardándolas, examinándolas, conectándolas entre sí por medio de la unidad de su espíritu. Esta era la figura que veíamos en la clase pasada. ¿Lo recuerdan? El cinto de oro con una bata que habla del sacerdocio, las estrellas en su diestra, una espada que sale de su boca, su cabello canoso como el anciano de días, la visión que tiene Daniel, sus pies como bronce bruñido, y 7 candeleros que representan la iglesia. O sea, ¿qué es lo que está representando esta figura? Dios y nosotros somos uno. Y eso enseña el apóstol Pablo. Un día, cuando el Señor venga por la iglesia, nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, lo cual indica que habrá una unidad con Dios. Eso ya lo habíamos mirado en ciertas apartes. La figura para que no la olviden. Versículo 2. Esta iglesia es muy trabajadora. Hacen células. Los hermanos van a culto. No se pierden reunión. Ellos están pendientes. A ellos no les da pereza el miércoles. Y el domingo están pendientes. Evangelizan. Van a jóvenes. En clase de alabanza. Y el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Usted sabe que hoy en día tenemos una cantidad de apostolado que ha salido, ¿no? Ha resurgido mucho apostolobo, porque apóstoles del Señor ya están contados. Ya están contados en la escritura. Características bíblicas para un apóstol: haber visto al Señor cara a cara y haber caminado con Él. Punto. Eso lo enseña la Biblia. Eso lo enseña la Biblia. Que yo conozco al pastor fulano que ahora es apóstol. Asunto de él. Los míos están en la escritura. Que yo soy muy carismático y muy chévere con ustedes. Que ya se hablaba con eso con unos hermanos. Les dije: yo todavía no alcanzo al título de pastor. En la iglesia los hermanos me dicen hermano James. Algún día alcanzaré el de pastor, si es que así el Señor me lo permite. Pero ya hay otros que están volando como apóstoles. Pero es solo títulos. Porque en el momento que citamos a una persona a escudriñar la escritura con el Espíritu del Señor, ahí es donde nos damos cuenta quién está y quién no está aprobado. Y eso es lo que tiene la iglesia de Éfeso. El arduo trabajo hace que olvidemos las cosas más importantes. Su merced sale a trabajar y se rompe el lomo desde la mañana hasta la noche, con un objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es? Si cuando usted llega a la casa pelea con su esposa, regaña a los niños y déjenme tranquilo que mañana necesito trabajar. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Si no es la bendición de los suyos. ¿Cuál es el objetivo de usted estar en una comunidad llamada iglesia? Si no es que usted comparta sus dones con los hermanos. Nadie lo obliga, es su bendición. Pero a veces perdemos de vista las cosas. El arduo trabajo. ¿Quién hace el aseo? Permiso que necesito limpiar. Sí, vamos a limpiar, pero es importante es el hermano. No es la silla, es el hermano. La silla es importante para que él se siente. Por eso es importante la silla. Una silla no es importante si no hay quien se siente. ¿Estamos? El arduo trabajo me embota. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a poner a prueba las doctrinas. Y ustedes sí que saben de eso. ¿Cierto que sí? Y cada día se preparan mejor.
Hemos sido llamados a poner a prueba las doctrinas. Pero nuestras batallas doctrinales nos están volviendo duros de corazón. Nos están volviendo de piedra en lugar de volvernos más sensibles. Cuando tú vas, la Biblia dice que tú debes ir al hermano que tiene poca luz y darle luz. El problema contigo no es que tú le das luz, es que le prendes esa farola en los ojos que lo dejas ciego. No debes pelear con tu hermano. Si le vas a ayudar a encontrar algo en la escritura, no es para pelear con él, es para ayudarlo a que él entienda. ¿Entendido? Mucha ortodoxia y poca ortopraxis. Mucha ortodoxia, estudiamos mucho, pero muy poca ortopraxis. Practicamos muy poco lo que venimos aprendiendo. Ese es el arduo trabajo en la iglesia de Éfeso. Se dedicaron a estudiar doctrina muy bien. ¿Ya identifican a los que dicen ser apóstoles? ¿Y ustedes los han hallado? Mentirosos, ese no es apóstol. ¿Sí o no? Ya estamos ahí con los hermanos de Éfeso, venimos aprendiendo. Ya sabemos que todo no es demonio, ¿cierto? A mí me enseñaron que había demonio hasta de nicotina. Y llegaba el hermano, yo fumo. ¡Fuera espíritu de nicotina! A mí me reprendieron de cafeína, que me gusta mucho el tinto. Y así inventaron todo, lo terminaba en ina. Y todo era demonio. Usted servía una sopa de letras, ¿saben cuál es la sopa de letras? Unas pasticas que son letras. Y servía sopa de letras y usted veía ahí, Satán, uy, el Señor reprenda. Veía figuras por todo lado, porque cuando a usted le entrena la mente de esa manera, usted es así, todo lo quiere reprender. ¿Por qué no se pone sus manitas y reprende ese mal genio, ese orgullo? Y se va a dar cuenta cómo reprendiendo su orgullo no pasa nada. Solo el estudiar la palabra, en la guía del Espíritu, es la que nos va a ayudar con nuestro orgullo. ¿Lo escuchan? Con el mal genio, con mi ira, con mis malas palabras. Hay hermanos que se pegan un machuconazo, unos oran en lenguas desconocidas, pero a otros se les entiende muy bien porque nosotros aprendimos esas lenguas. ¿Me están entendiendo? Es importante que nosotros llevemos todo a la práctica. Ortodoxia y ortopraxis. Versículo 3 y 4. La iglesia de Éfeso ha sufrido. ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? ¿Quién? Pero antes había llegado una persona, un varón elocuente, poderoso en palabras. Tiene nombre de nave que va a la luna. Exacto. Apolos. Y luego el apóstol Pablo estuvo ahí en la iglesia. Y después de que el apóstol Pablo, él estuvo en Éfeso y lo persiguieron y lo golpearon. Eso está en Hechos 18, 19 y 20. Léalo. Verá lo que sucedió ahí. Y lo encarcelaron. Muchas iglesias que han guardado la sana doctrina, sin embargo, son poco amables. Poco amables. Así me pasó en una iglesia. Estoy que les digo el nombre, pero no puedo. Que tiene que ver algo por ahí con 1500. Donde todo era como tan rígido, tan horrible. La verdad, yo me siento incómodo en una iglesia así. Son poco amables. ¿Usted ya es bautizado? ¿Sabe las doctrinas de la gracia? ¿Sabe qué es predestinación? ¿Inmanencia? No, entonces siéntese. Y así, estrictos. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde? Y el mucho estudio, hay veces nos lleva a eso. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude.
El amor debe acompañar a la doctrina. No enseñe algo si no lo enseña con amor. Amor no es eso. No, eso no es amor. Amor es autoridad. ¿Usted sabe que amor es eso? Justicia. Ay, si ama al bebé, no lo castigue. Háblele. Sí, pero si no entiende, paca, paca. Sí, es bueno, ya te lo dije. Hoy la psicología moderna dice que no castiguemos a los niños, pero eso no enseña la Biblia. Obvio que la Biblia no nos manda a desbaratarlos a vara. Hay que tener muchísimo cuidado. Muchas iglesias que han guardado la sana doctrina son, sin embargo, poco amables. El amor debe acompañar a la sana doctrina. Ustedes son gente de sana doctrina, o sea que ¿qué es lo que se manifiesta en ustedes? Amor. Ustedes son puro amor, porque son ya haciendo curso de maestros para ayudar a los demás. No hay cosa más dura que cuando un hombre o una mujer coge un discípulo y le descarga cada rato un balazo. Sí, hay gente que es así, golpeadores, y ellos dicen: así aprendí yo. Algunos dicen: yo prefiero no saber nada. ¿Usted ha oído eso? Pero tener amor, y ahí se lo puse. ¿De dónde? ¿Cómo va a aprender usted el amor si no lee la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese amorcito ridículo de que yo no peleo con nadie, ¿cómo va a probar usted si algo es real o no? La iglesia de Éfeso probó a los que se decían ser grandes pastores, apóstoles, y los halló mentirosos por el escrutinio bíblico. Hay gente pusilánime que no estudia la Biblia y dice: yo en esas conversaciones no me meto. Pero nunca hay una salida. Solo en el amor al Señor, en su palabra, es lo que manifiesta la función entre hermanos. Estamos en la iglesia de Éfeso. Hermano, esto que le estoy hablando le va a ayudar muchísimo en estos días. Cuando usted se encuentre con otro hermano, con alguien que usted necesita comunicarle algo, sabiendo que Dios ya te dio el conocimiento, y si te dio el conocimiento y la otra persona no lo tiene, vienes a ser maestro. Pero ¿de qué manera vas a comunicar el conocimiento? ¿Con un grito? ¿Con un golpe? ¿Con amor? Es importante. La sana doctrina no trae endurecimiento contra los hermanos. A uno le da pesar ver que no caminan por donde es. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14 que el fuerte menosprecia al débil, y el débil juzga. Pregunta: ¿usted se la pasa juzgando o menospreciando? Para que se dé cuenta del lugar. Pero el apóstol dice: debemos tener amor. Aquí una figurita de cómo nosotros mismos armamos una hoguera con textos bíblicos, tratando de batallar unos con otros en vez de ayudarnos. Si usted tiene mayor entendimiento, ayude. ¿Ha visto esa gente que le hace bullying? Que usted pregunta algo y le dice: ¿no sabe? Pues si pregunto es porque no sé. Pero tanto, ¿no sabe? Y le dice al otro: no sabe. Por favor, si te preguntan, contesta. Sabemos que hay preguntas capciosas, ¿no? Pero al igual contéstalas con amabilidad. Vamos a seguir en Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Ha dejado usted su primer amor?
Recuerda de dónde has caído. El amor no es simplemente un estado mental o una actitud. El amor es acción en términos de la ley de Dios. Amor es corregir al hermano cuando está caminando errado, pero sin destruirlo. Dice: arrepiéntete. No podemos justificar nuestro pecado. Reconozcamos nuestra falta de amor. Hay gente que comete errores y nunca dice: discúlpeme, lo ofendí. Esa palabra no está en el léxico de ellos. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Una persona que reconoce sus errores y pide perdón es sabia, vestida de conocimiento, como vimos el miércoles en la clase. Arrepiéntete. No podemos justificar nuestro pecado. Reconozcamos nuestra falta de amor. Estamos llamados a volver una y otra vez a la fuente original de nuestro amor. ¿Quién es? El Señor. ¿Cómo nos recogió? Dijo Charles Spurgeon del estercolero. ¿Sabe qué es eso? A ver, en la época antigua cavaban un hueco que se llamaba cisterna, y muchas veces esas cisternas se llenaban de estiércol. Y resulta que su merced es una de las personas que cayó allá, en esa letrina. Está hundido hasta la cabeza y medio saca la cabeza. ¿Y cómo está? Lleno de estiércol. Eso es el pecado. ¿Qué hace nuestro Señor? Nos toma, nos saca, nos limpia, nos purifica y nos sienta en su mesa. ¿Cuándo se nos olvidó que Él hizo eso? ¿Cuándo? ¿A qué olíamos allá? A estiércol. Por eso algunas de las cosas que el apóstol Pablo escribe en sus contextos, cuando lo tradujeron al griego, y dijo: todo lo tengo por basura o estiércol, por amor a mi Señor. Tanto conocimiento para mí era como estiércol, y prefiero dejar todo eso a seguir a mi Señor. El conocimiento de la Escritura. Hermano, no hable así. Nosotros olemos a rosas y limón. El pecado es asqueroso ante los ojos de Dios y debemos entenderlo. Esto no es como dicen por ahí: pecamos y rezamos y empatamos. Nosotros cometemos pecado, y cuando andamos con Dios, Él hace que ese pecado nos duela. Nos duela. Es como el hijo que fue grosero con la madre y murió ese día la madre y no le pudo decir nada. Queda con eso en el corazón. Obvio que nosotros no hemos batallado con el pecado hasta donde tenemos que batallar, dice el apóstol, hasta resistir la sangre. Mejor dicho, hasta dar nuestras vidas. Y Charles Spurgeon tiene una enseñanza de eso, del estercolero al trono. Porque pensamos que lo que el Señor ha hecho ha sido algo muy sencillo. Por eso es que no valoro. El que poco se siente perdonado, poco amor muestra. Estamos llamados a volver una y otra vez a la fuente original de nuestro amor, nuestro Señor. Las acciones de arrepentimiento nutrirán y cultivarán una actitud de quebrantamiento en todos. Cuando yo veo que una persona se quebranta en la presencia del Señor, pide perdón, esto invita a los demás a dejar su orgullo. ¿Ha visto usted una persona altanera y soberbia que no pide perdón para nada y que no baja la cabeza? ¿Qué crean nosotros? Nos despierta la soberbia. Pues yo tampoco me voy a dejar. La altivez despierta la soberbia. Una verdadera teología muestra el amor del Dios que conocemos. Cada vez que usted abre la Escritura y ve todo lo que el Señor dice, su corazón debe desbordar de amor por lo que Él ha hecho. ¿Me están escuchando? Eso es tú y el Señor. Aquí no hay otra cosa. Aquí no estamos aplaudiendo a nadie, ni promoviendo iglesias ni denominación. El Señor y nosotros. La iglesia de Éfeso y Ministerio Rap, metidos ahí en la misma. ¿Qué pasó con su amor hacia su hermano?
que anda peleando, tienes conocimiento, tienes sabiduría, eres arduo en la exposición del tema, y estudias y batallas y eres incansable. Y yo conozco tu arduo trabajo y tu labor y lo que has hecho, pero estás perdiendo tu primer amor. Vuelve por favor a las primeras obras. Vuelve donde todo es amor y misericordia, pero con conocimiento. Con conocimiento. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Viene la advertencia. Tenemos un Dios de amor, pero que nos corrige. ¿Estamos? Amor sin corrección no es amor. Hijo consentido, ¿a quién avergüenza según el texto? Hijo consentido, vergüenza de, vaya y búsquelo, pero en una persona en especial. Pero tienes esto, la iglesia de Éfeso tiene algo. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y qué bueno es aborrecer lo que el Señor aborrece. Es muy bueno, porque eso es unidad con el Señor. Los nicolaitas, no todo el que dice actuar en nombre de Dios lo hace realmente. Cualquier grupo que no crea que el Señor Jesús es Dios no puede ser parte de la iglesia. Lo repito, cualquier grupo que no crea que el Señor Jesús es Dios no puede ser parte de la iglesia, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Nicolaos, Nico significa conquistar y laos, pueblo o laicos. Se lo traté de mandar en negrillas para que lo... Algunos dicen que Nicolás fue un diácono que escogieron en Hechos capítulo 6 y que después se torció y de ahí nació la doctrina de los nicolaitas. Pero me remito solo a la palabra. El nicolaita conquista, somete, manipula al pueblo, dejando a un lado la importancia de la estructura establecida por Dios, llevando a que se idolatre las autoridades en la iglesia. Conocida doctrina judaizante. ¿Ha oído ustedes iglesias donde el pastor es varón? Sí, hay que tener respeto por el pastor, ¿eh? No, hola pastor. ¿Quién fue? No. Pero eso, de tenderle el tapete, llegó el pastor o llegó la pastora. Yo cuando era muy niño me ponían a ver un programa que se llamaba Don Chiche y ahí salía la pastora. La pastora era una lora. El pastor en la iglesia, autoridades donde no se les puede ni mirar. No toquen el ungido, soy el ungido del Señor. Sí, claro, yo también lo soy. Y todos lo somos. Ojo con esa idolatría hacia las autoridades. Tenemos eso. Tenemos eso. Si caminamos con el Señor Jesús y Él camina entre el pueblo, no, ya somos chéveres con Él. Pero veíamos pasar al sumo sacerdote y quietos, porque ellos ejercen cierta influencia. Recuerde, el corazón tiene que ser procesado por Dios. Nuestros pastores amados tenemos que respetarlos, pero no entrar en esa doctrina nicolaita. Vuelvo otra vez, los de la doctrina hacían que se venerara, se respetara al pastor de una manera que no se debe, llevando a que se idolatre las autoridades en la iglesia. Y hay iglesias que son así. ¿Va a hablar usted con el pastor?
Tiene que pasar por los 15. Y ahí sí hablamos. Agendado. Y es bueno, y las iglesias grandes son buenas, y es bueno tener un equipo de trabajo. Se dice que Nerón tenía sus lugartenientes, y cuando hacía reunir al pueblo y estaban los de adelante, les decía: ¿quiénes son? Ellos están a cargo de ¿quiénes son estos que están ahí? El fulano de tal, y la esposa es fulano y fulano, y la esposa es fulano y fulano, y los hijos son esto y esto, y vienen tal lado. Y pasaba Nerón por enfrente de ellos y los saludaba. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Y tu hijo el mayor? Claro, eso hacía que los del ejército de él se sintieran: Nerón está pendiente de mi casa. ¿Me están entendiendo lo que les estoy comunicando? Es importante que nosotros tengamos un equipo de personas que estén pendientes de los demás, pero esto no para exaltarnos, sino para ayudarnos. Usted fue puesto en una comunidad para bendecirla. No espere a que lo bendigan, comience a bendecir. No tengo que dar, tiene mucho. Así no tengan ni un céntimo en el bolsillo, tiene mucho que dar. ¿Estamos? Mi hermano, una pregunta. Cuando en el verso 5 el Señor dice que va a quitar el candelero de su lugar, ¿se refiere a la protección del Señor o a qué se refiere? Es una especie de advertencia para que aprendamos a temer. Pero es una advertencia, no es que va a suceder. Algunos dicen: no, con el tiempo la iglesia de Éfeso fue destruida y hoy en día salió a ruinas. Pues lógico, pero es que el mensaje es espiritual, el contexto es espiritual y viene para las iglesias de todas las épocas. Si pasados 1000 años no estamos acá, pues esto ya tuvo que ser destruido, como sucedió en Éfeso, como muchas iglesias. ¿Entendido? Es una advertencia. Dios advierte a la iglesia: si no haces esto, te cortaré del libro. Ya lo vamos a mirar. Juan menciona, ojo con esto, porque no podemos mandar las iglesias, las enseñanzas de la iglesia sueltas, sino que es un contexto de todo. Juan va a mencionar un grupo de herejes: los nicolaitas, los de la doctrina de Balaán, Jezabel. Las doctrinas de ellos son las mismas y participan del mismo culto herético. Bueno, es que usted vaya y mire cuáles fueron las doctrinas de Balaán. ¿Qué fue lo que hizo con Balac? ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Para que el Señor denuncie. Obvio que aquí el Señor está hablando, como les dije hace rato, en su contexto primario, que luego lo vamos a ver, del falso profeta y el falso rey. Porque en la época del apóstol Pablo, los judaizantes, los que estaban en Éfeso, comenzaron a confabularse con el gobierno. Y se volvió uno, los judaizantes con el gobierno, y comenzaron a perseguir a los creyentes. Y por eso tiene que venir la palabra del Señor para decir: va a venir un juicio. Ya nos acercamos al final. Versículo 7. ¿Entendimos cuál es la doctrina de los nicolaitas? Aquellos hombres que vienen a posicionarse en la iglesia exigiendo para sí mismos un respeto. Y es bueno respetarnos unos a otros, pero no esa veneración que tienen en las iglesias. ¿Me están escuchando? El único reverenciado es el Señor, a quien nos postramos, a quien adoramos y obedecemos su palabra. Por eso cuando vamos a leer la Biblia, como cuando suena el himno nacional, si usted es un buen colombiano y está en un evento y suena el himno nacional, ¿usted qué hace? A mí me enseñaron desde muy pequeño a que tenía que parar mi mano en el corazón, que lo sienta en el corazón. Si tengo reverencia hacia las cosas del mundo, ¿por qué no las voy a tener frente a la palabra del Rey? Porque es la palabra del Señor. Por eso es que usted se pone de pie, en su corazón reverencia al que dejó esa bendita y santa palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No dijo a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso.
Cristo está asignando a la iglesia la responsabilidad de derrotar a los que tratan de derrotar la iglesia. La característica de la iglesia de Éfeso: 1, perdió su amor. 2, tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento. El conocimiento es muy bueno, pero la sabiduría lleva a que usted lo aplique con amor. Podemos tener mucho entendimiento, pero es la manera en que lo comunicamos a los demás. Hay gente que nos enreda con sus diálogos y debemos de tener muchísimo cuidado. Y el Señor dice: vuelve a donde comenzaste, a tus primeras obras. Vuelve a la comunión conmigo. Vuelve a esos momentos de oración. Vuelve a cuando tú compartías la palabra. El Señor está asignando a su iglesia la responsabilidad de derrotar a los que tratan de derrotar la iglesia. Estamos llamados a participar de la vida plena en el Señor Jesús. Eso es el árbol. Dice: al que venciere, su merced más adelante lo va a ver, que vence. Usted vence en el Señor. Por eso es la carta de los vencedores, es la carta de amor, es la carta de la iglesia triunfante. No es el susto apocalíptico del anticristo que se va a comer la iglesia, sino que la iglesia, si no me lo cree, vaya a leer el capítulo 21 y 22 y verá. Dice que la Nueva Jerusalén desciende. La Nueva Jerusalén es una ciudad en la visión, pero la Nueva Jerusalén que desciende somos nosotros. Somos nosotros. Dice: la Nueva Jerusalén desciende como una ciudad ataviada, como novia para su esposo. Y ahí Apocalipsis 21 y 22 es la gran victoria de la iglesia. La iglesia no va a sufrir una derrota. La iglesia va a luchar, a sufrir, pero saldrá en victoria. Por eso les recomendaba que leyeran el libro de Hendrickson sobre Apocalipsis, que se llama Más que Vencedores. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia donde nos regocijamos en el Señor, donde su victoria está asegurada, porque aquel que comenzó la obra la perfeccionará. La perfeccionará. Estamos llamados a participar de la vida plena en Cristo. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Recuerdan esa escena donde está? En Génesis. El árbol de la vida aparece en Génesis, inicio de la Biblia. Aparece en Proverbios, mitad de la Biblia. Y aparece en Apocalipsis, final de la Biblia, diciendo que el árbol de la vida siempre ha estado. Hay un texto, es que me sale. Génesis capítulo 3 dice que cuando el hombre comió del fruto, se afloró el pecado en él. Y el Señor llega y dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Saquemos al hombre del paraíso, no va y se alargue su mano, coma del árbol y viva para siempre. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Aparte de eso, dice que puso querubines y una espada encendida, como revoloteando. La imagen de eso es como cuando usted prende una licuadora, las cuchillas comienzan a girar, no puede pasar nadie. ¿Pero a qué se refiere con todo eso? Eso es como cuando, aquí les doy para que lo estudien, un bebé tiene por ahí, ¿qué le decimos? 6 mesecitos, y decimos: no le debe comer. ¿Por qué no se le puede dar de comer? Porque le hace daño. Eso es lo que está diciendo el Señor cuando el hombre alargue su mano y coma del árbol. Pero en su debido tiempo les daremos el alimento. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No se podía quitar después de eso la mancha, ¿sí? No, sí, sino que en este momento no puede digerirlo. Nos toca en Sinaí darles la palabra para que coman del árbol. Y el árbol de la vida es el Señor. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Un poco confuso.
Y por eso el Señor dice que pone querubines, algo espiritual, no se puede ver. Al oriente del huerto, hacía que había una entrada para el huerto. Lo cual indica que la ley del Señor es espiritual, no se puede ver y no se puede tener acceso a no ser de que Él abra la puerta. Y el Señor dice, les daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? El Señor. El árbol de la vida es el Señor. El árbol de la vida es el conocimiento de Dios para aplicarlo. Ese es el árbol de la vida. Dice, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Termino con esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? ¿Qué es lo especial de tu relación con Él? Quiero que pienses en eso. ¿Qué de especial tiene tu relación con el Señor? ¿Qué es lo que los une a ustedes dos? ¿Qué es lo que los apasiona a ustedes dos? A Jesús y a ti. ¿Qué es lo que los apasiona? ¿Qué es lo que le motiva tanto su corazón que los llena? Que el compartir con esa persona, eso es lo que más nos gusta. ¿Me están escuchando? Volver al primer amor. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor a diario? ¿Qué es lo especial de tu relación con Él? Y si muy poco le dedicamos a Él, yo creo que es hora de arrepentirnos, como dice el texto. Mujeres, ustedes tienen tiempo para Dios a diario. Y ustedes hombres también. No descuidemos esta parte con el Señor. Tú puedes desayunar, almorzar, cenar, ir al parque, lo que tú quieras, pero necesitas tu relación con el Señor a diario. El árbol de la vida es el Señor Jesús, y participar del árbol es poseer las bendiciones y beneficios de la salvación. Cuando vayamos a tener un diálogo con alguien, vamos a ponernos la mano en el corazón y hablarle con amor la doctrina. De pronto eso es lo que no está funcionando en nosotros. Estamos dando la palabra con dureza y no con el amor que se necesita, porque el amor es lo que me hace entender la necesidad de esa persona, de sacarlo de donde está. Porque varios años, yo he escuchado, obvio que hay gente muy mañosa, pero yo he escuchado hombres que dicen, mire, yo duré tantos años en una iglesia y lo único que hicieron fue explotarme. Y eso es duro. Nunca conoció al Señor, nunca sabía de qué contenía este libro. Estaban en la oscuridad, si leen Apocalipsis se vuelven locos, pero locos de contentos. ¿Están entendiendo el punto? Vayamos con amor hacia la gente. Hay unos que dicen, no, yo no voy a las iglesias porque los pastores, problema suyo. Pero lo que yo le quiero decir es esto. Sí, porque todo el mundo ya cogió ese cliché, que los pastores son estos, que los pastores lo otro. Hablen lo que quieran, pero la verdad es que enseñamos la Biblia e invitamos al creyente a volver a nuestro fundamento. Puedes conocer todo lo que quieras, pero imparte tu conocimiento con amor. Es como las disciplinas en la casa. Hay veces decimos, es que nos quebrantan la autoridad. No, lo que pasa es que no sabemos colocar la autoridad. ¿Tiene autoridad sin castigo? ¿Para qué es la autoridad? La Biblia dice que para qué fueron puestos los jueces y los magistrados. Para infundir temor, para que las personas cojan el camino que es. Por eso necesitamos la sabiduría del Señor. Vamos a orar, mis hermanos.